Buen día, niños y niñas. El día de hoy en la clase de Ciencia y Ambiente hablaremos sobre la célula. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo, capaz de realizar todas las actividades propias de un ser vivo. A lo largo de la historia, muchos científicos con sus aportes y descubrimientos permitieron el estudio de la célula. En 1590, Zacharias Janssen construyó el primer microscopio, con el cual se inició el estudio de la célula. En 1665, Robert Hodgkin aportó el término célula. En 1831, Robert Brown identificó el núcleo de una célula vegetal. Entre el año 1838 y 1839, Sheldon y Schwann plantearon la teoría celular. ¿Qué proponía la teoría celular? Que todos los organismos vivos están compuestos por una o por más células, que las células se originan de otras células y que las células contienen información hereditaria. Esta información pasa de células progenitoras a células hijas. Clasificación de las células. De acuerdo a las características de las células, estas se pueden clasificar de diferentes formas. Por su número. De acuerdo al número de células, estas se pueden clasificar en unicelulares y pluricelulares. Los organismos unicelulares son aquellos que contienen una sola célula, por ejemplo, las bacterias y las cianobacterias. Los organismos multicelulares son aquellos que están compuestos por más de una célula, por ejemplo, las plantas, los hongos, los animales y hasta las personas. Según su nutrición, las células se pueden clasificar en autótrofas, como por ejemplo las células que contienen las plantas. Estas células son capaces de producir su propio alimento. Por ejemplo, cuando las plantas realizan por sí solas la fotosíntesis y así obtienen su alimento. Las células heterótrofas son aquellas que poseen los animales. Estos no son capaces de producir su propio alimento. Por ejemplo, aquí tenemos una célula que obtiene alimentos y oxígeno para poder cumplir con su función de nutrición, ya que no es capaz de producir su propio alimento. Según su evolución, las células se clasifican en procariotas. Pro, que significa antes, y carion, que significa núcleo. Son las primeras en aparecer, son muy simples y carecen de membrana nuclear o carioteca, es decir, que no tienen un núcleo definido, su ADN es circular y se encuentra disperso en el citoplasma. Encontramos este tipo de células en las bacterias y en las cianobacterias. Las partes de una célula procariota son la cápsula, la membrana plasmática, los ribosomas, la pared celular, el citoplasma, el nucleoide, que contiene el ADN, donde podremos observar en esta imagen que el ADN se encuentra disperso, es decir, que no tiene una membrana nuclear o carioteca, y el flagelo. Las células eucariotas. Eu significa verdadero y carion núcleo, por lo cual las células eucariotas poseen un núcleo verdadero. De la evolución de las procariotas presenta carioteca, es decir, tiene un núcleo definido, su ADN está protegido por una carioteca. Este tipo de células está presente en los protozoarios, algas, hongos, plantas y animales. Las células eucariotas pueden ser de dos tipos, animal o vegetal. Ambas tienen
partes similares y diferentes. Las partes similares que tienen la célula animal y vegetal son que poseen un núcleo, poseen vacuolas, poseen citoplasma, mitocondrias y una membrana plasmática. A diferencia de la célula animal con la célula vegetal, es que la célula vegetal posee una pared celular rígida y además posee cloroplasto, que es el encargado de realizar la fotosíntesis. Veamos algunos ejemplos de células humanas. Tenemos, por ejemplo, las células de los glóbulos rojos que se encuentran comprendidas en la sangre, las células epiteliales que se encuentran en la piel, tenemos las células musculares que conforman los músculos, tenemos una célula femenina que es un óvulo, tenemos las células óseas que conforman los huesos, tenemos la neurona, que es la que conforma el sistema nervioso, y la célula masculina, espermatozoide. Ha sido todo por hoy, chicos, que tengan buen día, muchas gracias.